Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Nos encontramos esta tarde para presentar la segunda edición del libro El Callejón de las Monjas. En la mesa me acompaña, a mi izquierda, su autora, doña Lourdes Soriano, a mi derecha, creo que no necesita presentación, don Ricardo Melchor, y a la izquierda de la mesa, doña Gloria Vidal. En primer lugar, va a intervenir presentando el libro doña Gloria Vidal. No. Perdón, don Ricardo Melchor. Primero don Ricardo Melchor. Gracias. No por nada, pero Gloria lo presentaría mucho mejor que yo. Seguro. Luego. Bueno, muy buenas tardes a todos. Querida Lourdes, autora de este magnífico libro cuya segunda edición presentamos hoy en este acto. Querida Gloria Vidal, amiga y presentadora del libro, querida secretaria de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y amiga y ex vicerrectora de la Universidad de La Laguna, dignísimas autoridades, dignísimos damas y caballeros, distinguidos damas y caballeros, un cariñoso saludo a la familia Soriano, aquí presentes, y a la Martínez Subieta, que siempre están presentes en los libros que presenta nuestra querida amiga Lourdes. También un especial saludo a los aproximadamente 20 amigos, hay unos cuantos aquí, que apoyaron a Lourdes y aportaron conocimiento del libro. Están en la cuarta, quinta fila, están sentados. Quiero saludar y felicitar a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y a toda su directiva por facilitar y engrandecer con ello la presentación de este libro. Buenas noches a todos, damas y caballeros. Unas brevísimas palabras sobre la Real Sociedad Económica del País de Tenerife, que fue fundada hace 243 años por 14 personas, todas ellas ilustres e ilustrados, encabezados por don Tomás de Nava y Grimón, marqués de Villanueva del Prado. El objeto era y es la búsqueda de la felicidad mediante el fomento de la actividad intelectual, es decir, la ilustración. La razón, la ciencia, la tecnología y el conocimiento eran las herramientas que permitieron la modernización a las personas que estaban dispuestas a introducirse en el futuro y permanecer en él a lo largo de su vida. Tuvo siempre una estrecha relación con la Universidad de La Laguna y con las restantes instituciones, cabildo, obispado, ejército, real audiencia, municipios, etc. Hizo valer su protagonismo en la constitución de la Junta Suprema de Canarias, cuando España se debatía por librarse del poder napoleónico. La constitución y ubicación de la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y atendiendo al mandato real de Carlos III de fomentar el desarrollo de las tierras y los pueblos, no ofreció duda en el lugar obligado para su constitución, que era San Cristóbal de la Laguna. En el siglo XVI ya precedía la ciudad de los adelantados la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna, el Señor de la Laguna, imagen que artesanos de Flandes con sus magistrales manos dieron forma a Dios. Extraordinaria en la vertiente piadosa, lo es también en artística y representa, por tanto, una de las muestras fundamentales del excepcional patrimonio que posee la laguna. Recuerdo cuando la esclavitud del Cristo, el obispado y el cabildo insular decidimos limpiar y restaurar la imagen. Para ello solicitamos y contratamos el asesoramiento y participación de las más prestigiosas y doctas instituciones de arte flamenco, que era el Instituto Oficial de Arte Flamenco con sede en Bruselas. Yo tuve el honor de entrar en el santuario junto con la directora y máxima autoridad de arte flamenco. Aproximadamente a la mitad del recorrido del pasillo central del santuario, se paró la directora y se quedó absorta mirando fijamente y en absoluto silencio durante 2 o 3 minutos la imagen del Cristo. Después me miró, me sonrió y me dio un abrazo. Todo ello en silencio. A mí me dio la impresión, es mi interpretación,
de que la directora pensaba qué hace esta magnífica imagen del Cristo en una isla situada en medio del Atlántico cuando debería estar presidiendo la Catedral de Bruselas. Ella se quedó admirada de esta excepcional obra de arte flamenco y este gran patrimonio. Las nobles edificaciones laguneras, tanto civiles como religiosas, componen una imagen única cada vez que en Semana Santa o durante las fiestas de septiembre el Cristo efectúa un recorrido procesional por esas calles largas, rectas y evocadoras de los más hondos sentimientos. Están recorriendo los lugares que recogen y motivan este libro. Nos preguntamos si los artesanos de Flandes de hace aproximadamente 600 años podían imaginarse la trascendencia de su trabajo y la devoción que iban a generar a cientos de miles de ciudadanos. Y nos preguntamos también si el marqués de Villanueva del Prado, los fundadores de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, se podían imaginar la trascendencia de su obra que durante 250 años aproximadamente han contribuido de forma decisiva e ininterrumpida a la modernización de esta tierra y a la entrada de nuevos corrientes que procedían del exterior. Incluso directa e indirectamente, que La Laguna durante un tiempo fuese la capital de España. Todo ello contribuyó a modelar el carácter lagunero, sobrio, alegre, ingenioso y genuinamente leal. Este es el carácter de una lagunera ejemplar, llamada Lourdes Soriano, que nació y vivió su infancia en el entorno histórico de la Plaza de San Miguel de los Arcángeles, Plaza del Adelantado, Convento de Santo Domingo, Casa Palacio de Nava, Convento de Santa Catalina de Siena, el Callejón de las Monjas de Ampalaí, los conventos de Santa Clara, de San Diego del Monte, de San Agustín, de San Francisco, el Santuario del Cristo, antigua Casa de los Jesuitas, Palacio Episcopal, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello en un radio de menos de 1 kilómetro. No nos olvidemos que no solamente aquí en Tenerife, sino en cualquier sitio europeo, la cultura se desarrollaba siempre en los alrededores de los conventos. Lourdes nació y vivió rodeada de historia, cultura, religiosidad e ilustración. Por ello, probablemente la cultura está en el ADN de los laguneros. Se licenció en Filología Romana por la Universidad de La Laguna y se dedicó 34 años a la enseñanza con gran vocación y rigor. No solamente enseñó a saber, sino también enseñó a entender, que es integrar el conocimiento y transformarlo en algo útil para el ser humano y su sociedad. Lourdes es además una extraordinaria escritora y ha demostrado con sus magníficos libros que educar y enseñar y también cocinar no solamente son compatibles con la innovación, sino que han de recorrer la vida cogidos de la mano y como consecuencia de ello pues aparecen sinergias, hibridaciones cruzadas y serendipias, palabra que le encanta a Lourdes, que hacen avanzar a nuestra sociedad. Lourdes es una autora de rango universal, cuyos libros han sido galardonados como los mejores del mundo en su especialidad. Te deseamos, Lourdes, que este libro también alcance ese rango, desde luego te lo merece. El Callejón de las Monjas consta de 287 páginas clasificadas en 3 partes. En la primera parte, los personajes, los hechos, el entorno, edificios, calles, plazas, patrimonio artístico, etcétera, que aparecen en el libro son reales y transcurren entre los siglos XVII y XVIII. La segunda parte, los personajes son ficticios, pero inspirados en una realidad ocurrida aproximadamente 150 años después de la primera parte, y es decir, en el siglo XIX. Esta parte la expondrá nuestra amiga y profesora Gloria Vidal. La tercera parte es breve y regresa de nuevo al siglo XVII y XVIII y describe una realidad ocurrida en el espacio del convento de Santa Catalina, Casa Palacio de Nava, Callejón de Ampalaí y la Plaza de San Miguel de los Arcángeles. Yo hablaré de la primera y la tercera porque es lo que transcurrió en el siglo
17 y 18. Y Lourdes hablará de una importantísima parte, que es la segunda parte, que transcurrió pues, en el siglo XIX-XX. Los comentarios a la primera parte. En el siglo XVII, sobre todo el último tercio, y el siglo XVIII, La Laguna era la ciudad más culta e ilustrada de Canarias. Y no niego que lo siga siendo. Fueron los años donde vivieron Sor María de Jesús, que de joven ingresó en el convento de Santa Catalina de Siena como monja de vela blanco, y Sor María de Jesús vino del Sausal a la Laguna. Vino también desde Icó y el puerto de la Orotava al convento de San Diego del Monte, Fray Juan de Jesús, conocido como el siervo de Dios, y de quien la siervita decía que le enseñó a amar a Dios. El siervo de Dios utilizaba una pequeña lancha que atravesaba la antigua laguna desde el convento de San Diego del Monte hasta aproximadamente el Juego de los Bolos, la plaza de la Junta Suprema, donde hoy pues, se inicia el Camino San Diego, y a unos 30 metros aparcaba su lancha y bueno, se repartía la comida que repartía entre los más necesitados de la laguna. Parte de esa comida era la suya propia. Él prefería entregar la comida a los pobres que comer él. Por eso también además el pobre murió muy joven, ¿no? Unos años después de fallecer Fray Juan de Dios, bueno, ambos, tanto la siervita de Dios como el siervo de Dios, están en proceso de beatificación. Unos años después de fallecer el joven Fray Juan de Jesús, nació en la laguna Amaro Rodríguez Felipe, más conocido como Amaro Pargo. A este corsario y benefactor de las iglesias y de los pobres, el rey le otorgó la certificación de nobleza y título de hijo hidalgo y señor de la Punta del Hidalgo. A lo largo de su vida acumuló una gran fortuna que en gran parte repartió a las iglesias y a los más necesitados. En esta primera parte del libro hay 7 capítulos. Un primer capítulo que se denomina El toque de clamor. El 15 de febrero de 1731, de madrugada, falleció la siervita. Durante 5 minutos doblaron las campanas y al mismo tiempo las nubes derramaron sus lágrimas. Los vecinos que dormían y despertaron sobresaltados y rápidamente acudieron a la plaza de San Miguel de los Arcángeles frente al convento de Santa Catalina de Siena, donde se congregaron una multitud de laguneros consternados. Hoy, 289 años más tarde, se siguen congregando cada 15 de febrero miles de laguneros, sausaleros y tinerfeños en general para visitar y rezar ante la monjita incorrupta. El capítulo 2, lo voy escribiendo brevemente, el capítulo 2 es la puerta reglar. El 22 de enero de 1668, María de León Delgado cumple su sueño de ingresar en el convento de Santa Catalina con velo blanco. Tenía 17 años y pasó a llamarse Sor María de Jesús. Llevaba a la siervita entre sus dedos un rosario de madera que le había regalado Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios que había fallecido unos años antes. El capítulo 3 se llama El testamento de Amaro Pargo. Fue el testamento complicado por su gran fortuna, probablemente la mayor fortuna de Tenerife y de Canarias, y también por el número de herederos. Fue un gran benefactor de las iglesias y de las personas más pobres. El capítulo 4 se titula La entrega de las 3 llaves. Existía un orfebre muy conocido que se llamaba el señor Rodríguez de Oliva. Era un hombre culto y tenía su taller en el Callejón de las Montas, donde además de orfebre era el único retratista mortuorio de la época. Ustedes verán que la mayoría de los cuadros de las monjas están con los ojos cerrados, es que fueron pintadas una vez que habían fallecido, ¿no? Y el gran pintor de ellos era Rodríguez de Oliva. Además fue escultor y marino. Además era amigo de Amaro Pargo. Realizó por encargo del corsario una preciosa urna
de plata repujada para que en ella yaciera la imagen del Cristo difunto de la iglesia de Santo Domingo. También realizó el sarcófago de madera policromada y oro para depositar los restos de la siervita cuando fuera exhumada, 3 años después de su fallecimiento, es decir, en 1734. Rodríguez de la Oliva tenía una fórmula secreta para limpiar y hacer brillar la plata del Nuevo Mundo. Su secreto era frotar la plata con cáscaras de plátano. Y todos ustedes habrán podido contemplar, pues, los Jueves Santos, en los monumentos fundamentalmente de las iglesias de nuestros conventos, cómo brilla la plata, y creo que siguen utilizando el método de Amaro Pargo. Bueno, de Rodríguez de la Oliva. Cuando 3 años después del fallecimiento abrieron el ataúd de plomo, donde descansaba los restos de la siervita para ser trasladado al sarcófago realizado por Rodríguez de la Oliva, todos quedaron atónitos. La priora exclamó: «Está intacta, huele a jazmín, igual que hace 3 años. Debemos llamar al médico y a un notario que dé fe de este extraordinario hecho, y a las autoridades eclesiásticas. Es un milagro». Durante el tiempo que tardaron en llegar los facultativos, Amaro Pargo no pudo apartar los ojos de la venerada siervita. Era la primera vez que la veía, o que veía su cara. Amaro Pargo le dijo a la Madre Superiora que el cuerpo de Sor María de Jesús debería permanecer en este convento y ser expuesto al público para que dé testimonio de su vida en santidad. Le pondremos 3 llaves a la cerradura de la tapa. Las 3 serán necesarias para abrirla y las 3 llaves deben tenerlas 3 personas distintas o 3 entidades distintas. El claustro decidió qué 3 llaves se darían y a quién se les entregaba. La primera, que se guarde en el arca del monasterio de Santa Catalina de Santa Catalina de Siena. La segunda se guarda en la iglesia de Santo Domingo, donde también está enterrado Amaro Pargo. Y la tercera se le entregó a Amaro Pargo. El capítulo 5 se titula Rumbo a la otra orilla. Era cuando Amaro Pargo cambió su emplazamiento, porque vivía aquí, en el centro, al lado del Callejón de las Monjas. En toda esta zona vivía Amaro Pargo, que tenía como 40 y pico casas en Tenerife. Pero tenía una en el Rosario, en Machado. Y ahí fue donde él se trasladó una vez fallecida la siervita. El capítulo 6 se denomina Carrera de India. Relatan las aventuras y devoción del corsario a la siervita, devoción a la siervita durante todos sus viajes al Caribe, etc. Para él, la siervita era su ancla, que lo mantendría firme en la vida, era el timón que fijaba el rumbo de su conducta, era el viento que impulsaba las velas de su nave, era el capitán de su agitada alma y era el único puerto seguro. El capítulo 7 del título, que es el regreso de Amaro Pargo, fue un regreso absolutamente virtual. Se trata de un videojuego que realizó una empresa francesa sobre Amaro Pargo, que fue un corsario mundialmente conocido y temido en el siglo XVIII. Trata el videojuego de la búsqueda del tesoro, que nunca apareció, porque probablemente nunca existió, y su único tesoro había sido la siervita de Dios, que padeció muchos sufrimientos para redimirlo. Paso a la tercera parte. La segunda la comentará Gloria Vidal. Vuelve la novela a 150 años antes, a finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, y relata cómo se produce por orden de la Inquisición la ejecución de don Jerónimo Grimón y Rojas, decapitado en un acto público en la plaza de San Miguel de los Arcángeles, la plaza del Adelantado. Su cabeza fue elevada en una pica y expuesto durante 3 días en la plaza para que sirviera de escarnio a toda la sociedad. Sor Úrsula de San Pedro fue obligada desde su celda carcelaria en el convento de Santa Catalina a presenciar la decapitación de su bien amado Jerónimo y permanecer en dicha celda el resto de su vida. Con ello termino mi parte de presentación
y yo quiero agradecer la generosa atención de todos ustedes y quiero también aprovechar para recomendar la lectura de este interesantísimo libro. Yo lo leí seguido porque es un libro ameno y fluido, que además yo aprendí muchísimas cosas de ese libro que no sabía y me imagino que a casi todos los laguneros y tinerfeños les pasará lo mismo, por eso yo creo que es de obligado lectura y les puedo decir que tardé 8 horas en leerlo. Yo que me he puesto siempre muy temprano y a las 10 estoy roncando, les puedo asegurar que ese día empecé a las 8 y terminé a las 2 de la madrugada. Y mi mujer, que está por ahí, extrañada que yo no estuviese ya acostado hacía tiempo. Es que es un libro interesantísimo. Muchas gracias a todos. Completamente. Ahora completamente otro enfoque. Mejor, porque es más. Muchas gracias, don Ricardo. Seguidamente toma la palabra doña Gloria Vidal. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Después de esta intervención, pues voy a seguir yo en mi línea y con mis ideas, que son unas ideas más sencillas, pero no por eso menos entrañables, por lo menos en lo que yo le he querido hacer hoy a mi amiga Lourdes. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor, un privilegio estar hoy en esta prestigiosa y señera Real Sociedad Económica de Autores del País para compartir la presentación de la segunda edición de la novela El Callejón de las Monjas con mi querida amiga Lourdes Soriano y con también mi querido amigo Ricardo Melchor, que hoy nos ha dado una magistral lección de conocimiento y de documentación, como no podía ser de otra manera. Nos ha relatado curiosas e interesantes historias, y relatos, como lo de las cosas que ha hablado, ¿no?, desconocidas, y nos ha paseado por los lugares emblemáticos de esta noble histórica ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Tengo que agradecerle a Lourdes, antes de empezar, que me haya hecho cambiar completamente la visión que yo tenía de la laguna, porque yo vivo aquí hace 30 años, 5 más que subí a la universidad, y estoy absolutamente encantada porque, como dice Ricardo, en 15 o 20 horas, cuando he empezado a caminar por esos lugares emblemáticos, en vez de ver, observo. Y observo tantas cosas maravillosas, tanta historia, tanta cultura, y veo qué habrá pasado dentro de esos muros, por la calle Real, por el convento de las Catalinas, por la Plaza del Adelantado, que pasaba siempre corriendo hacia Correos, y ahora me paro y observo toda esa belleza que tiene. Y ha sido para mí un regalo que Lourdes haya hecho esto, porque no solo a mí, sino a todas las personas que hemos leído la novela. Yo estoy encantada por esa parte. Y yo, con el fin de ambientarme y centrar lo que podría decir hoy aquí, empecé a divagar y a caminar con suma curiosidad por estos paisajes laguneros, donde se desarrolla la novela, como todos esos lugares, ¿no?, que hemos comentado. Y me acordé de algo que siempre me decía mi padre. Dice: mira, Gloria, en la vida hay que elegir, porque si te pones, a abarcarlo todo, además de complicadísimo, es imposible abarcarlo todo. Y es costoso. Entonces se me ocurrió que podía dedicarme a centrarme en las 3 mujeres protagonistas de estas 3 historias de amor que se enlazan, suceden, se desarrollan en un mismo entorno y están ligadas una a otras a través del tiempo. Son 3 amores diferentes: un amor prohibido, un amor platónico y un amor verdadero y eterno, como apunta la autora en la sinopsis. El primero, el amor prohibido, que refleja la conmovedora, cruel y escalofriante historia que relataba Ricardo antes de Sor Úrsula de San Pedro y don Jerónimo de Grimón y Rojas, y que Lourdes siempre cuenta que un día iba caminando con su hermano Alfonso y con su marido Miguel Ángel, y él le contó la historia de Sor Úrsula, y a ella dice que le llamó tanto la atención
y le pareció le llegó muchísimo, que le sirvió de inspiración y punto de partida para gestar esta novela. Y esa historia es realmente conmovedora y cruel, y a ella le llamó mucho la atención, siempre lo dice. El segundo amor, el amor platónico, que fue el que embargó al corsario, a don Amaro Rodríguez Felipe, por Sor María de Jesús, que nos relata Ricardo, que fue su amiga del alma y su consejera y guía espiritual, pues es nuestra siervita a la que todos veneramos cada 15 de febrero, le rendimos culto y homenaje en esta ciudad de La Laguna. Y yo sé que es evidente que la autora trata estas dos historias con mucha sensibilidad, con mucho detalle y documentación, y nos traslada a esas épocas con verdadero acierto, pero se me antoja pensar que ambas historias solo han sido el conducto para poder llegar a la última historia, al último de los amores que la autora se refiere como el amor verdadero y eterno. Ese amor verdadero y eterno está encarnado en María Gabriela y Rafael Fernández de San Pedro. Ella es fruto del matrimonio habido entre el 9º marqués de Villanueva del Prado y doña Concepción Salazar de Frías, benefactores de esta casa, y que por azares del destino presiden hoy la casa donde nos encontramos. Está ahí el 9º marqués de Villanueva del Prado y al fondo se encuentra doña Concepción Salazar de Frías. Ha sido un azar del destino, lo que siempre Lourdes dice, las serendipias y esas cosas que le pasan a ella. Pues esta es una. Están aquí los dos, los padres, que se supone, aunque María Gabriela es un personaje de ficción, son sus padres y están aquí. El marqués, el 9º marqués y doña Concepción Salazar de Frías. Aunque por mi temprana y continuada amistad con Lourdes tenía muchos datos y muchos motivos para intuir todo esto, tengo que reconocer que me ha impactado y sobre todo me ha emocionado cómo creó el personaje de María Gabriela, para a través de ella poder introducir en esas páginas su auténtica y apasionante historia y que quedara constancia de su amor verdadero y eterno. Por eso, Lourdes, de que las palabras se las lleva el viento, tú preferiste escribir y que quedara constancia de ese amor verdadero y eterno. Lourdes, la autora del libro, que no da puntada sin hilo, hilvanó esta tercera historia con tantos paralelismos, tantas similitudes y momentos vividos por ella, que a veces no solo se funden, sino que también se confunden. Llega un momento en que cuando tú conoces al personaje y lo comparas, ves que ahí hay una fusión. Me encantaría poder desvelar esos momentos, paralelismos y similitudes que yo y otros muchos lectores hemos descubierto a través de esas líneas, pero creo sinceramente que sería a ver, se me fue aquí. Bueno, pues creo sinceramente que sería restarle interés al relato y al futuro lector y también romper la magia de este relato, ¿no? Si yo me pongo a contar aquí esas similitudes. No obstante, comentaré las virtudes e inquietudes que identifican a la autora, a Lourdes, con María Gabriela. Ambas sienten un gran amor, respeto y orgullo por su familia, por sus tradiciones, sus creencias, sus inquietudes culturales, sus ansias por pisar la universidad, también su femineidad, su tenacidad, su capacidad para comprender y aceptar, pero sobre todo la necesidad de elegir libremente a su amor verdadero y eterno y hacer realidad esos sueños. Y todo esto lo hacen sin prisa, sin atropello, sin herir sentimientos, pero sin abandonar sus metas, buscando el momento adecuado y sin levantar la voz. Como dice Leonardo da Vinci, quien de verdad sabe lo que habla, en este caso lo que escribe, no encuentra razones para levantar la voz. Como lectora he encontrado
una gran carga de emotividad en el relato. El empleo narrativo de las cajas chinas, es decir, contar una historia con una sucesión de historias que se contraen unas a otras, le da al relato interés y ritmo, al armonizar la velocidad y cadencia con que se suceden los hechos. El lenguaje de la novela es como debe ser, sencillo, pero elegante y meticuloso, y lo suficientemente descriptivo para envolver al lector en el contexto y en los personajes. Podría seguir hablando más cosas de María Daniela, pero yo en realidad ya creo que he dicho, si luego hay un coloquio o algún tipo de charla entre el público y Lourdes y ella quiere aportar o descubrir alguno de estos secretos, pues ya lo podremos hacer. Yo solo quiero agradecerle a Lourdes que nos haya transportado a unos siglos atrás con un billete de ida y vuelta y que nos haya permitido desempolvar recuerdos, costumbres, gastronomía. Yo estoy deseando probar esas perdices con chocolate porque deben de estar buenísimas. Y también que nos haya hecho desempolvar principios y valores que deben seguir viajando y navegando a través del tiempo. Pero sobre todo, por habernos dado la oportunidad de conocer más profundamente desde su óptica a 3 mujeres canarias excepcionales que vivieron y aceptaron su tiempo. Y me aventuro a incluir a una cuarta que hoy y aquí está sabiendo también vivir y aceptar el suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gloria. Y seguidamente toma la palabra la autora del libro, doña Lourdes Soriano. A ver, ¿por qué está así? Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a la Económica y a la vicedirectora que nos acompaña hoy, que me haya dejado presentar esta segunda edición de la novela en este lugar que tanto significa para la novela. Toda la documentación, toda la biblioteca, la famosa biblioteca de Nava, que creó don Tomás de Nava Grimón, está aquí en esta institución. Todos los libros, toda la documentación la cedieron los novenos marqueses Villanueva del Prado, don Fernando y doña Concepción, los padres de mi autora ficticia, a esta institución. Por eso tenía muchísima ilusión, muchísimas ganas de hacer este acto aquí. Y gracias por habérmelo. Y gracias a Ricardo Melchor y a Gloria por tan bonitas palabras, inmerecidas, pero bueno. Es verdad lo que dice Gloria, que yo no puedo dejar de escribir, incluso lo pongo en la primera página del libro, ¿no? Que todos los personajes, todas las historias, los monumentos son todos reales, menos María Gabriela, Rafael Fernández de San Pedro y el entorno de él. Y entonces, claro, y pongo que han sido, pero claro, yo siempre pienso, y no sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero cuando leo una novela digo, los personajes, a ver cómo pone, cualquier parecido con la realidad no es ficticio, no existe. Y entonces yo puse que quise a María Gabriela y a Rafael, los quise alejar de la realidad, o sea, que a conciencia, pero luego acto seguido dije, no es verdad. Y entonces por eso puse que hay otra realidad que no se puede soslayar, porque creo que somos lo que leemos y escribimos lo que somos. O sea que ahí en realidad es una pista que yo estoy dando para decir que yo de alguna manera no puedo dejar de escribir otra cosa de lo que pienso y de lo que siento. No es tan maravilloso todo como Gloria lo pintó, pero bueno, me gusta que lo haya dicho. Y yo lo que son 3 es que la historia nos la contó mi hermano Alfonso, a Miguel Ángel y a mi marido y a mí,
y nos apasionó. Y cuando terminó de contar el relato, mi marido me dijo, Lourdes, esta es tu novela. Y claro, digo, tengo que escribir la novela, pero era muy difícil porque era un tema tan cruel, tan tremendamente descarnado y horrible, que yo dije que ya no puedo escribir esto, ¿no? Y entonces empecé a buscar documentación que me facilitaron mi amiga Ana Luisa. Ay, madre mía, que me olvidé como... Ay, mira que lo estoy mirando, José Luis Machado. Ay, Dios mío, cómo estoy. Peor de lo que pensaba. Me facilitaron toda la documentación, pero bueno, ya estuve muchos años documentándome y entre medias escribí 3 libros, porque a mis 3 nietos. Bueno, el caso es que cuando empecé a escribir la novela, o antes de escribirla, mejor dicho, no me atrevía porque no sabía cómo enfocarla, pero ya siempre digo que no sé si estaba despierta y soñando o soñando despierta, vi la estructura del libro y entonces se me ocurrió hacer de alguna manera para quitarle hierro, para hacerla un poquito más suave, que no puedo hacer de suave lo que no lo es, pero bueno, para darle otro sentido al libro, se me ocurrió que la ciervita fuera en realidad la misma Sor Úrsula en otra vida, pero que toda su vida de sacrificio era porque ella tenía la necesidad, y era verdad que la ciervita tenía, o sea, por lo menos todas las biografías que me leí de la ciervita decía lo mismo, que ella quería sacrificar el cuerpo, hacer morir la carne, mortificar la carne, para crecer en virtud, porque ella se quería en su cuerpo perdonar todos los pecados, como que ella se sentía culpable de algo, ¿no? Entonces yo, claro, esa culpabilidad, digamos, que era la vida de Sor Úrsula, que la pobre Sor Úrsula de San Pedro, con la que empieza el libro, no tuvo mayor pecado que enamorarse. Ese fue todo el pecado, y por eso la castigaron a morir emparedada desde que el de Nava-Grimón le cortaron la cabeza y a ella lo obligaron a verla. O sea, más cruel que eso no creo que exista nada, ¿no? Y entonces la ciervita en realidad es la misma Sor Úrsula, pero que redime. Y luego ya nace ya la tercera personaje, la tercera novela, la tercera protagonista, que es María Gabriela, que ella es la niña que nace redimida. Entonces, claro, tiene una vida feliz, todo fantástico, todo maravilloso. Y bueno, y yo en cierto modo es verdad, yo he tenido una vida feliz, me considero muy afortunada. Y en ese sentido, pues Gloria ha visto también ese paralelismo, ¿no? Pero bueno, no es tan maravilloso ni tan fantástico. Pues eso es lo que yo quería, solamente que supieran que es un libro que en realidad el tema es la redención. Entonces ya, y luego termina cuando ya a Sor Úrsula, después de ver cómo le cortan la cabeza a su amante, que ni siquiera era su amante, pues la pobre la emparedan allí y muere allí. Pero claro, también era todo tan perfecto que yo digo, tengo que buscarles algunos desamores, ¿no? Entonces se me ocurrió, le pregunté a José Luis Machado, aquí presente, le pregunté que si conocía que me diera algún nombre de algún personaje que fuera un cónsul del puerto de la Cruz o de la Orotava, y de memoria me dijo Luis Carlos Lavaji de Camili. Y entonces ese señor existió en la realidad, vino al puerto de la Cruz, se enamoró de una canaria también, o sea, pero claro, yo en la novela pongo que se enamoró de María Gabriela, pero luego él estaba casado y tenía 2 hijos, estaba en Cádiz. O sea que hay paralelismos dentro de la novela, también con María Gabriela, que lo que le pasó después, que se enamoró de otro chico que también estaba casado. O sea que eso lo puse como, porque una vida perfecta tampoco existe, ¿no? Y no es ni creíble. Pero bueno, son los 2 desamores que tuvo, que tampoco fueron tantos. Pues a mí me gustaría que si
¿Alguien quiere preguntar algo? Pues no lo sé, hacer un pequeño, muy breve, porque a las 8 tienen que cerrar. Si alguien quiere intervenir, la Si autora alguien da la quiere oportunidad. intervenir, ¿alguna pregunta? Le pasan un micrófono, le pasan un micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo estoy aquí hoy por lo de Serendipia, por casualidad, porque vi el anuncio en la página de Facebook de antiguos alumnos, la asociación de la universidad. Actualmente además me dedico a varios proyectos en La Laguna, en lo que todas esas historias que estás contando en este libro intento acercárselo a los niños, y cuando he visto este libro he dicho, yo tengo que ir. Y ahora cuando lo has oído hablar me he quedado enamorada. La verdad que te agradezco que hayas puesto en un libro, ¿no?, toda esa información, además lo que comentaba la compañera, ¿no?, de la historia de esas 3 mujeres, que al final parece que esas historias quedan un poco ahí diluidas en el tiempo, y rescatarlas creo que es un regalo para todos los laguneros y las laguneras, y también, ¿por qué no?, para los niños y los adolescentes que pueden leer este libro. Y aparte de eso, lo de Serendipia, porque es que encima cuando he entrado lo primero que he visto es una profesora mía que me dio clases en el Cabrera Pinto de literatura. O sea, digo, ya esto es, vamos, increíble, ¿no? Pero que me parece muy interesante lo del libro y bueno, no he tenido la oportunidad de leerlo, lo acabo de adquirir, pero que muchísimas ¿Y gracias. tú das clase aquí en La Laguna? Llevo unos proyectos educativos con los niños y ahora mismo estamos haciendo una actividad que se llama El Patrimonio, una aventura para la infancia, y el objetivo es reconquistar los espacios urbanos para los niños. Qué Vamos bonito. haciendo un recorrido por toda la laguna contando sí. todas esas historias y al mismo tiempo van jugando y van haciendo una búsqueda del tesoro. Pues mira, perfecto, porque pueden hacer el recorrido que sigue la novela, empezar en la casa de Amaro Pargo, en el tanque donde nació, Sí. pasar por la iglesia Santo Domingo, donde está enterrado, Sí. las Catalinas, el Palacio de Nava, suben por la calle Real, que es la San Agustín hoy, Sí. la Económica, el Palacio Lercaro, el Obispado, que era el Palacio de Salazar, y van haciendo toda la ruta, pasan por la Concepción, o sea, siguen la misma ruta del libro y van mirando los edificios y van, pues mira, pues el libro, pues mira, me alegro un montón porque yo también fui profesora de lengua y yo también aprovechaba todo eso, así que me veo reflejada en ti, te doy las gracias de verdad. No, gracias a ti, de verdad que lo voy a recomendar, por todos los institutos, cuenta con ellos. Gracias. Muy bonito tu plan, te felicito. ¿Alguna otra persona de la sala quiere hacer otra pregunta? A ver, Pero los de atrás tú lo quieren dices desde ahí oírle. en alto, Rosaura. No se oye, no se oye. Por favor, Moisés. Mira, ven aquí, Rosaura, y lo lees aquí. Le pasa el micro, Moisés, Hay pásale micro, el ¿ah? micro, por favor. Bueno, María Gabriela y Rafael, tras leer el contenido de la carta de Sor Úrsula, al final de la novela, deciden quemar dicha carta. Se trata de un acto de purificación, me imagino. Sí, Porque ya sabemos que hay una intencionalidad de redimir a los personajes, sí. como en el caso del corsario, de la monja. Sí, sí. Bueno, que hay una Sí, intención sí, de sí, redimir a los sí. personajes. Sí, y verás que por eso puse, no sé, porque cuando uno escribe de repente le vienen ideas, ¿no? Pues yo recuerdo que a mí, cuando no sé, me imagino que a todos, cuando éramos pequeñas, en clase de religión, leyendo la Biblia, a mí me impresionó lo de Caín y Abel, que le ofrecieron un sacrificio y que el humo de Caín no subía, y que el sacrificio de Abel, el humo subía al cielo derecho, ¿no? Recto. Y entonces yo ahí, al final, bueno, porque en la novela empieza con un prefacio, que es la monja cuando la sacan para que presencie la muerte, o sea, como le decapitan a su amado, ¿no? Y luego termina la última parte, cuando regresa a la celda, que es en realidad 4 paredes, que se puede ver cuando vayas con los alumnos, ya yo doy por hecho que vas a ir, verás en la iglesia de las Catalinas, a la derecha, en el altar, que hay una ventanita, que por ahí veía Sor Úrsula, ahí la encerraron y le abrieron la ventana para que viera el altar, para que rezara y Dios la perdonara. Entonces se puede ver eso. Y ella escribe, cuando está ya al día, cuando ya a él lo decapitan y vuelve a la celda,
escribe todo lo que sucedió. Y entonces escribe el diario. Es que es un diario, bueno, que es un poco cruel, pero no es tampoco tan cruel, porque ella al final le da gracias a Dios porque se siente bienaventurada, porque cuando lo decapitan a él, ella dice que ella también murió con él, que las dos almas se fundieron, y entonces ahí ella como que vio la verdad y se siente bienaventurada porque ve la verdad y perdona a los que lo ajusticiaron, porque dice que cumplieron con su obligación, ¿no? O sea y luego ese diario que ella escribe lo leen Rafael y María Gabriela, porque se lo encuentran. Bueno, ya no voy a desvelar más, ¿no? Al final el diario aparece y ellos, el matrimonio, lo leen, y entonces ya se van dando cuenta, porque hay en déjà vu, o sea, ellos tienen, él no sabe por qué le emociona todo lo de Amaro Pargo, ella no sabe por qué le dan miedo los barcos, entonces ellos, porque claro, tienen vivencia de otra vida, que era la Ciervita y Sor Úrsula, ¿no? Que ellos es un tema de, digamos, el karma o de reencarnación, ¿no? Totalmente ficticio. Pero entonces queman ese diario, y ahí jugué con la figura de Abel, como que Dios le había bendecido, y ahí termina la novela. Bueno, pues nada más. Pues muchas gracias a todos por venir. ¿No hablas tú, Pepe? ¿No vas a hablar hoy? Bien, no quiero preguntarme algo. escurrir el bulto de lo que pueda ser justamente esta invitación, incluso por cortesía, pues voy a intervenir. Pero ya después de que se haya escudriñado la obra de esta manera, como lo ha hecho tanto Gloria como Ricardo, y tú misma, por ejemplo, has hecho ya determinados aspectos en lo que pueda ser la anécdota de la obra, yo después de los 2 meses que han pasado y he estado en la presentación abajo en Santa Cruz, en el casino, y ahora mismo, y prácticamente al lado de Rosaura, ocupando el mismo espacio en la sala, primera fila a la izquierda, etcétera, justamente así, parece que estoy casi como repitiendo lo mismo que hicimos abajo, ¿no? Pero no quiero caer en ello. Yo lo que quiero justamente ver y decir que en 2 meses, tras la lectura por parte de un amplio número de lectores de la isla y de fuera de la isla de esta obra, quiero felicitarte porque se van sedimentando una serie de datos, de historias, de elementos de identidad dentro de lo que pueda ser el conocimiento de nuestro patrimonio. Es un patrimonio intangible, todo lo que pueda ser novela, lo que pueda ser cuento, se puede convertir o hay que valorarlo como un patrimonio intangible. Pero justamente ese es el que tiene también valor. Planteo esto porque, y a veces lo he dicho en alguna presentación y también a nuestros alumnos, cuando empiezas a explicarles literatura y ellos empiezan a ver como personajes ficticios, etcétera, ¿no? Yo les digo que qué tiene más importancia a nivel universal. Si, por ejemplo, Felipe II o Don Quijote, ellos sin dudarlo dicen que Don Quijote, de todas maneras. Y si lo preguntamos a todos los miembros de la sala, todos dirían lo mismo. Y Don Quijote no existió. Y des en cuenta, no existió como tal. ¿Quién es lo que salva y quién le da vida a Don Quijote? Pues justamente la palabra. ¿Quién conoce a Felipe II? Pues tristemente en la historia muy poco ya, y solamente la parroquia de San Lorenzo del Escorial, si acaso, y poco más, etcétera, porque la historia pues trata de, bueno, y el tiempo lo que hace es ocultar a los personajes. Sin embargo, yo digo, y si digo esto, lo planteo ya no por el anecdotario de de Sor Úrsula, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Sino justamente cómo Lourdes ha sido capaz con la palabra de convertir en mito, y el mito es lo más universal que hay y lo más eterno, todo un anecdotario y toda una realidad del entorno, de este entorno nuestro tan cercano. Ella se ha convertido
ya no solamente ha convertido la novela con todos los datos y con todas las secuencias y con todo ese atractivo, incluso lo que decía Ricardo, de que la traía durante 8 horas seguidas ahí leyendo para ver lo que pasaba y quién se casaba con quién mataba y tal, ¿no? Más allá de eso, justamente está la gran crónica que ha hecho Lourdes de este entorno que no es, como decía Ricardo, a lo mejor de los tinerfeños, de los laguneros, es de todos los canarios. Porque todos los que hemos venido por la laguna, hemos estado aquí, hemos vivido la atmósfera en todos los aspectos de esta entrañabilísima ciudad, es decir, y justamente todas las personas con una referencia culta no pueden obviar el Palacio de Nava, no pueden obviar la Plaza del Adelantado, no pueden obviar los conventos. Es decir, todo eso forma parte de la identidad canaria, de nuestra identidad. Y Lourdes se ha convertido ya no en la novelista de una anécdota, de unos personajes, de si hay un paralelismo o no. Más allá de eso, justamente es la cronista de una época que va a permanecer en el tiempo. Y creo por ello, y no sé si en algún momento se lo llegué a decir a través de un WhatsApp o algo de esto, La Laguna tiene una deuda con Lourdes después de haber escrito esta obra, porque va a trascender el tiempo. Nosotros, tristemente, pasaremos, pero sin embargo la palabra, el texto, va a permanecer en lo que pueda ser la memoria colectiva de esta ciudad, de esta isla y de este archipiélago. Muchas gracias. Yo, Pepe, gracias a ti. Además, gracias, Pepe. Pepe, y además él es cronista de Artenara. Habla, por eso pero por favor, Pepe, no, todavía hay distancia. Muchas gracias, Pepe. Pues buenas noches a todos y encantada. Y gracias. Bueno, yo quiero antes de levantar la sesión, quiero felicitar a los presentadores, a don Ricardo, a doña Gloria y, cómo no, a la autora del libro. Evidentemente ha tenido que retrotraerse en la historia, que documentarse de los siglos, de todos esos siglos, nos ha descrito lugares emblemáticos. Me ha dado mucha satisfacción porque tanto don Ricardo como doña Lourdes han tenido en cuenta esta casa, la Real Sociedad, y siendo cuando se fundó, para qué ha servido, personajes que ha citado doña Gloria de esta casa. Entonces, no cabe duda que estamos en un entorno emblemático, ¿no? Y entonces agradezco eso y felicito a doña Lourdes. Yo creo que a todos nos ha destapado un poco el gusanillo de conocer la obra, o sea que, por lo tanto, animarles a que la compren y leerla. Y las puertas de esta casa están abiertas, Lourdes. Muchísimas gracias. Cuando se anime a escribir otra obra, que seguro que se animará, porque se ve que está en ello. Ya estoy pensando ya. Efectivamente, pues aquí estamos, y darles las gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Se levanta la sesión. Muchas gracias.